licenciada en Psicología de la UBA, psicoanalista, es coordinadora del equipo de psicólogos de la FALGBT. Ahí está Staub. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Yo te- Bien, ¿y vos? Mi cámara tiene como un shade ahí que arranca mostrando mi sillón y después me deja. Tenés que poner espacio publicitario. Ajá. Ah, bueno, podemos, Entonces, ¿no? que Hacer te una paguen por promo. exactamente. ¿Cómo va? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Qué tema, que nos elegimos. Porque siempre serenas, nunca hay serenas. Yo voy a hacer una aclaración. Cuando estoy en Dale. reuniones, me cuesta mucho seguir los mensajes, así que ahí Sí, sí, yo también me cuesta lo mismo, así que seguramente como hay un montón de gente nueva que por ahí no sabe del tema de BDSM, pero sí le interesa el tema del feminismo, si querés podemos explicar un poquito qué es el BDSM. por favor, arranque. El BDSM es un término paraguas, que es un acrónimo cuyas letras significan bondage y disciplina, dominación y sumisión, sadismo y masoquismo. Muchas veces cuando nosotros hacemos los vivos, empiezan a surgir preguntas de la gente que no es del palo y nos dicen, cuando escucho de sadomasoquismo, para mí es algo violento, me da a violencia de género, me da machismo. Entonces, un poco mi idea de esta charla es preguntarte a vos, que no solo lo estudiás, sino que sos activista y estás en un montón de cosas que a mí me encantan y que por ahí es una linda manera de ver también el BDSM. ¿Cómo atraviesa el feminismo al BDSM? Mm, Ojalá lo atravesara siempre, ¿no? Ojalá. Ah, me parece que por ahí podríamos partir de la pregunta, por ejemplo, de si ser machistas, ¿no? Por esto que vos nombrabas, me da Dale. machismo, me da violencia de género. eh, Digo, el BDSM, como vos bien decías, es una práctica o un conjunto de prácticas. Entonces, como tal, es lo que cada persona hace de ella, ¿no? La práctica en sí, al menos en cuanto al BDSM, no es una cosa ni la otra. Ahora bien, ¿quién inventó el BDSM? ¿Quién inventó la ciencia? ¿Quién inventó la política? ¿No? Eh, Cuando miramos esto desde una perspectiva de géneros, podemos pensar que tiene muchos componentes machistas o puede serlo por quienes armaron todo esto, ¿no? Eh, Ujú. Parece que el BDSM puede ser algo súper empoderador o la peor pesadilla de tu vida. Eh, Tal cual. Ahí Tini dice que se te escucha muy bajito. a ver si me acerco. Ahí sí se escucha mejor y si no, bueno, veo si busco auriculares y en todo caso con el micrófono más cerca. Dale, ahí yo te escucho bien, pero no sé el resto. Ok, Dale. bueno. Bueno, un Yo poco de, estoy tomando nota, te aviso. un poco de esto. Podemos pensar cuando, a ver, la perspectiva de géneros debería atravesar todo, ¿sí? Yo soy psicóloga y trabajo con perspectiva de géneros, diversidad, disidencias. Debería atravesar todas nuestras prácticas, toda nuestra vida, y cuando nos ponemos un poco los lentes de la perspectiva de género, de los feminismos, hay cosas que no podemos dejar de ver. Entonces, si nosotros nos preguntamos, ¿por qué es tanto más común que los dominantes sean varones cis y que las sumisas sean mujeres cis? Acá cuando hablamos de cis nos referimos a personas que se autoperciben con el género o del género que les fue asignado al nacer, o sea, personas que no son trans, que es la norma. Entonces, si pensamos en esto, es porque, bueno, a mí me gusta así, yo soy así, sí, pero nuestros deseos también están muy construidos a partir de cómo nos criamos. Todos hemos sido socializados en el patriarcado, en la heteronorma. Entonces,
podemos pensar esto como roles de género muy marcados que transpiran al BDSM. No es que esté mal que un varón cis sea dominante o que una mujer cis sea sumisa, pero si vemos estos números, no podemos no preguntarnos por qué. Y no podemos dejar de estar atentos a qué pasa ahí. Es como preguntar si todos los vínculos heterosexuales son vínculos de violencia por razones de género. No, Claro, pero hay un sistema, está el patriarcado, que habla de que, o que sostiene que los varones, primero habla de dos géneros solamente, varones y mujeres, los varones detentan más poder, las mujeres quedan en menos. Entonces, sí tenemos que estar más atentos. No claro. significa que todos los vínculos de dominante varón, sumisa mujer, sean vínculos de abuso o que no sean vínculos consensuados. Pero Ojo. la norma Es al igual que los micromachismos, que incluso a veces uno mismo se encuentra siendo mujer y feminista, transfeminista y capacitista, de que por ahí puede haber micromachismos en el día a día, incluso cosas nuestras, propias. seguro, pero porque no estamos exentas por ser mujeres. Hemos sido socializadas también en el patriarcado, en la heteronorma, en la cisnorma, en la alonorma. Podríamos hablar también, ¿no? ¿Qué pasa con Sí, las personas sí, respecto sexual? Entonces, más que nada, es estar atentos, advertides, de cómo hay una norma, y poder empezar a repensar un poco nuestro deseo y qué es lo que nos surge. Desconfiarnos un poco de la panza, ¿no? sí, 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 tal cual. Creo que el BDSM, por lo menos, yo lo veo que al no ser coitocentrista, ya habla como de una expansión de mente, al menos mínima, nuestra. No es una alosexualidad la nuestra. Lo que pasa es que como en muchas de esas prácticas también hay juegos de impacto, hay juegos de humillación, creo que también está muy bastardeada desde ese lado, ¿no? Uno lo suele hilar a la violencia de género. Sí, a ver, que se puede llegar a correr de la norma, se puede correr de la norma, por supuesto. No sé si diría que el BDSM es no a lo normado, así de nuevo, es una práctica, es lo que las personas hacen de ello. Ahora, esta cuestión de estar atentes o de estar advertides nos hace pensar cómo ejercemos o cómo practicamos el BDSM. Muchas veces se habla, por supuesto, de consenso, que es como la base fundamental. Sí. Bueno, yo tengo el consenso y tengo la palabra de seguridad, ya está. No. Volvamos. ¿Cómo se construye ese consenso? A ver, las prácticas BDSM hablan de una asimetría de poder, ¿verdad? Durante un periodo de tiempo. Exacto. Es la base fundamental del BDSM, el intercambio erótico de poder. Exacto. Entonces, estamos hablando de dos o más personas que consensúan que haya una asimetría de poder durante un lapso de tiempo que se puede cortar con una palabra de seguridad. Bien. Para poder generar un consenso real, las partes tienen que estar en igualdad de condiciones al momento de pactarlo. Arranquemos por ahí. Volvemos. Sí. Dominante varón, sumisa mujer. Nos sentamos, pactamos, abrimos el checklist. Hay que ver que no haya otras cuestiones dando vueltas o al menos podamos. Nosotros siempre lo que estamos tratando de bregar es que la checklist, la negociación es fuera de rol, fuera de la sesión. Puesto. O sea, porque no tiene nada que ver con eso. Y eso no se cambia durante la sesión. Absolutamente. Es que
a ver, de nuevo, si va a haber un intercambio de poder durante un lapso de tiempo, todo lo que pase ahí se tiene que pactar antes. Si no, Y no cambiarse ahí en ese momento. porque hay una persona que tiene más poder que otra. Entonces, otra cuestión, la palabra de seguridad. Bueno, pensemos un poco, no basta con tener la palabra de seguridad. A ver, tener la palabra de seguridad es como hacer un curso de autodefensa. Tenés el conocimiento técnico, tenés el elemento. Ahora bien, si no generás condiciones, esa palabra de seguridad se puede utilizar. Si no están las condiciones para que yo pueda defenderme, por más que tenga los conocimientos técnicos, me voy a ofrecer y no la voy a utilizar. Y es como si no estuviera, es lo mismo que nada. Claro. Te estoy hablando de experiencia personal de estar por la calle y que un tipo me diga algo y no poder moverme. Entonces, así Me como pasó. en los talleres de autodefensa, se trabaja en los talleres piolas, ¿no? Se trabaja esta cuestión de además empoderarse, de tratar de salir un poco de esta cuestión de yo no voy a poder hacer nada porque es un varón y entonces no importa cuánto conocimiento tenga, me va a ganar igual. Al momento de utilizar la palabra de seguridad, tenemos que estar seguros de que la persona tiene todas las condiciones dadas para poder utilizarla, entonces que después no va a haber un me cortaste el polvo, una cara de orto, te estoy hablando con términos clínicos, ¿no? Como hablo yo siempre. Porque acá somos muy académicas. Por supuesto. Entonces, digo, me parece súper importante porque esto de la culpa, además de usar la palabra de seguridad, es algo que se ve mucho, con suerte se escucha, porque se puede charlar en determinados contextos. Pero esta cuestión del no llegar, del no poder, del no ser suficientemente buenos, tiene que haber un espacio muy de contención. Y recién nombraban el semáforo, se puede usar una palabra de seguridad o se puede usar el sistema del semáforo, ¿no? En que amarillo es bueno, bajemos un poco la intensidad, rojo se corta todo. Pero si hay una palabra de seguridad o un rojo, es porque ahí pasó algo. No es porque te quiero cortar el polvo. Exacto. Entonces, Exacto. fundamental, paramos todo, hablamos, ¿qué pasó? Pero esto la semana pasada lo pudiste hacer. Bueno, sí, y pasa la vida en el medio. Y las cosas nos Tal cual. atraviesan. Tal cual. Entonces, a ver, si hablamos de prácticas tal vez un poco más disidentes, menos coitocéntricas, menos orgasmocéntricas, si en una relación sexual, que aunque no tenga que ver con BDSM, estamos diciendo no es no, podemos parar en el momento que querramos, ¿por qué en una sesión de BDSM no? Claro. Entonces, generar Sí, las sí. condiciones, súper importante. Las personas a las que les confían ese pedacito de poder durante un rato, tienen que poder garantizar estas cuestiones. Porque he escuchado mucho también, no, bueno, pero en realidad, en el BDSM, ¿quién tiene el poder verdaderamente? Es la persona sumisa, porque es la que puede cortar todo. Debería ser así. Debería ser así. Debería. Muchas Por veces eso nosotros como que intentamos dar toda esta info, porque muchas veces la información viene de ese ser dominante que les va a tutorear y a dar las reglas de cómo tienen que ser buenas sumisas o buenas sumises, y son los que acaparan toda la información. autogestión. Entonces, Sí, está buenísimo. Por supuesto, la persona dominante además tiene, o debería tener, un montón de responsabilidades, ¿no? Como, en principio, estar formada en determinadas prácticas. Hay prácticas mucho más riesgosas que otras. Entonces, por supuesto que hay que formarse, hay que sentarse, porque además hay una cuestión muy de la masculinidad con esto de, yo sé, yo no pido direcciones y yo te voy a asfixiar, pero
voy a tener clarísimo cuando te está pasando algo. No, muchachos, no es lo mismo hacer un spanking que hacer prácticas de asfixia, que maniobrar agujas, que hacer incluso shibari, que hay que tener cuidado, mucho cuidado, con cortar Sí, la circulación. Entonces, ser una dominante viola, es mucho dificilísimo, cuidado también con la otra persona, ¿sí? ¿sí? Eh, Porque también puede pasar que la otra persona no pueda tirar esa palabra de seguridad, o ya sea por un subspace, por un drop space o por lo que sea, se anuló, como cuando muchas veces ante una situación de abuso, las mujeres o las personas que son abusadas se anulan, ujú, no lo pueden decir. sí. Entonces uno tiene que ser lo suficientemente piola en el rol top para darse cuenta y para chequear que el consenso está presente durante toda la sesión. Nadie está pidiendo que tengan la bola de cristal, porque eso no lo tiene nadie, pero sí tener registro de la otra persona. Está bárbaro esto del juego, de la objetificación, pero quien está del otro lado es una persona, ¿eh? Entonces, hay que ser muy responsable. Es un poco como con el hombre araña, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Ahora Y bien, sí, si bien esta responsabilidad está bueno que todos nosotros, les sumises, les bottoms, se puedan autogestionar la información, no puede venir de una sola fuente. Esto que nombraban de entre sumises también ser un poco solidarios y sumar a las personas nuevas, es súper importante que puedan hablar con otras personas y es súper importante cuidarnos entre todos. Entonces, si estamos en un mismo espacio, el hombre daña, ay, sí, muy serio. Em, si estamos en un mismo espacio, si hay varias personas sesionando, también está bueno poder estar atentes. Entonces, bueno, ahora de hecho, de no presumirse como durante la cuarentena estamos hablando de esta cuestión de sororidad, de no quedarnos callados si escuchamos signos de violencia por razones de género, signos de violencia. Bueno, esto es lo mismo cuando hay eventos, cuando hay personas sesionando en el mismo espacio. Entonces, eh, sí, es súper importante tener el registro de las personas. El juego está buenísimo, exacto. pero nos tenemos que acordar que es un juego y que después del otro lado hay personas y hay consecuencias. Sí, y el aftercare también ocupa un rol fundamental. Ahora estamos viendo que nos pasa, hablamos con muchos sexólogos y si no te asfixia el que encontraste en Tinder, no tenés ninguna información, si no te asfixia, te tiró del pelo, no, como que no cogiste. Entonces están utilizando un montón de prácticas que son súper edge o súper peligrosas como si nada. Entonces, eso es lo que también nos asusta. El confinamiento nos puso locos a todos. Entonces, es un buen momento para buscar información antes de hacer cualquier cosa, ¿no? Bueno, en este sentido, por ahí, yo en particular prefiero hablar de prácticas más que peligrosas, riesgosas, con cierto nivel de riesgo, digo, distintos niveles de riesgo, pero es súper necesario socializar información, es súper necesario también, digo, generar algún tipo de vínculo con la persona. El vínculo se va construyendo, no estoy hablando de un vínculo sentimental necesariamente, no, no, para nada, pero sí un vínculo de confianza. Entonces, si de movida nos vemos y me querés asfixiar, qué sé yo la verdad es que arrancaría más tranqui, ¿qué querés que te diga? No, no sabés cómo es la persona no te conoce tampoco a vos. Entonces, como Tal todo cual. se va construyendo, este, Ujú. ¿qué lugar hay también para las disidencias, no? Porque acá estamos hablando mucho, por supuesto, de varones dominantes, de mujeres sumisas, pero
digo, las disidencias también han sido de algún modo muy, muy corridas de todo esto, o lo que no sé si es peor, sexualizadas o objetificadas, sobre todo las lesbianas, en el sentido de un show para el dom heterosexual cis, ¿no? Entonces, esta cuestión de respeto mínimo y de tampoco pensar que es una cuestión heterosis solamente. Totalmente, vos sabés que eso es otra cuestión que muchos de mis vivos me preguntan, ¿y estarías con un trans? ¿Cuál es el rol del trans? O sea, el BDSM como definición, para mí es una práctica o un conjunto de prácticas que es no capacitista, porque no necesariamente tenés que tener todo tu cuerpo en funcionamiento, que no tiene absolutamente nada que ver con si sos gordo o flaco o cómo te autopercibas, porque también es un juego muy mental, pero claro, siempre uno lo piensa desde el lado sano, ¿no? Es como que estamos todo el tiempo hablando de consenso, consenso. Si no hay consenso, no es ni sexo, es violación directamente. Y sin embargo, digo, la norma estética existe, el capacitismo existe, lo atraviesa igual, ¿no? Nos atraviesa a todos. La utopía, lo que nos encantaría, digo, lo que estaría buenísimo construir es algo, por supuesto, que no sea capacitista, que no sea cisexista, que no sea heteronormado, que no sea machista, que no sea gordodiante, pero de todas maneras esto se ve y se ve en todos los ámbitos. En este sentido, en principio, redes, armar redes, poder hablar con personas, porque también pasa, como muchas veces en las personas LGBT+, que está el closet, que está el miedo a ser destapade con familia, con amigues, en el trabajo, y esto juega muy en contra. O sea, cualquier cosa que implique tener que callarse o un peligro de que nos descloseten, es caldo de cultivo para una situación de abuso de poder. Así de sencillo. Totalmente. Claro, claro, claro. No digo y que cuando la dominación... no digo Sí, que sí. deba visibilizarse, porque también este mandato de visibilidad es complejo. Hay muchas personas que por su trabajo, por lo que fuere, no pueden. No puedo. Nunca puede ser motivo para que no podamos armar redes con otras personas, para que no podamos hablar con otras personas, y menos que nos amenacen con desclosetarnos. Claro. Sí, sí, sí. El único que puede tomar la decisión de salir del closet es uno. Exactamente. Como la etiqueta autoimpuesta. Las otras... ¿Uno puede decir que una dominación femenina jerárquica es feminista? ¿Una dominación femenina? Femenina jerárquica, o sea, el extremo es feminista. Onda, me quedo tranquila, no sesiono nunca con hombres cis, voy a que me domine una mujer. Y pero acabamos de decir que fuimos todas socializadas también en el patriarcado, la heteronorma y el cisexismo. No, nosotras por ser mujeres no estamos exentas del machismo, para nada. Es un rol, si se quiere, bastante menos hegemónico. Sí. Pero no es feminista en sí. De nuevo, la práctica es lo que hacemos de ella. Entonces, me parece que está bueno repensarnos todos. Lamentablemente, como existe la norma, existe la heteronorma, existe el patriarcado, esto del género está muy, muy marcado. Pero no, nadie está exente. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo puedo hacer para que mi contrato tenga una perspectiva de género? ¿Cómo? Ya sabemos que sentándonos desde el igual a igual, sin ninguna sustancia, sin tomar nada extraño que me pueda llegar a modificar mi capacidad de dar consenso,
Bueno, ¿Y cómo seguimos? de movida. Bueno, a ver, en principio tener muy en cuenta también la interseccionalidad, ¿no? Porque no es únicamente el género, es también el grado de visibilidad, es también si hay otro vínculo dando vueltas aparte del vínculo BDSM, si existe objetivo, la etnia, hay un montón de cosas a tener en cuenta. Pero sobre todo me parece en este sentido, la persona dominante tiene que poder plantear esta cuestión. Bueno, esto va a ser ejercido sobre vos, entonces brindar el espacio, es decir, ¿qué de todo esto? Y además distintos niveles, ¿no? Porque nada está escrito en piedra. La checklist es la checklist que está durante lo que dure la sesión, después en todo caso se repacta. Pero poder ver, bueno, esto es un no rotundo, esto te gustaría probarlo, pero ¿cómo? No necesita poder el ser empático o el ser cuidadoso con otra persona. De nuevo, un dom o top responsable es quien cuida un poco al sumise. Totalmente, si no lo cuida, ¿para qué está? Entonces, por supuesto, no utilizar la coerción a la hora de negociar las prácticas. Ah, pero yo esto, si no lo hago, para mí, como vos Esto decís, por tu bien. y bueno, qué sé yo, pero si yo no lo quiero hacer, ¿viste? Capaz que esto no funciona, no somos compatibles. Claro, Y está bien, tal es el cual. vínculo de la vida. Podemos no ser compatibles. ¿Hay que renegar tu placer por complacer al otro? Ese es el tema, pero más allá de renegar el placer, yo estoy pensando en cosas que realmente una persona no quiere hacer, no se puede someter. Hay determinadas prácticas, no sé, la humillación, que es compleja. Hay que cuidar los chistes, se rompen y no se juega nunca más. Es un poco más que eso. Digo, esto que nombrábamos de hay una persona del otro lado, que puede tener consecuencias muy serias. Entonces, digo, experiencias que hemos atravesado todes o casi todes, y me atrevería a hablar en femenino, todas o casi todas, de gente que realmente no, o no nos conocía tanto, no tenía, no la tenía clara. Y nos ha complicado No. mucho la vida. Aunque en el discurso era maravilloso, este, han ido por la vida rompiendo cabezas de manera grave. Sí, tal cual. Tal vez poder Este, salir también del lugar de víctimas, de esto de rompernos. No nos rompen. Eh, a nadie rompen, porque no quedamos fallados después de esto. Hay consecuencias graves, muchas veces, y hay que trabajar mucho para poder salir de ahí. Y entonces además quedamos nosotros del lado de tener que trabajar con todo esto, pero no nos rompen, seguimos acá. Esto no son luchando. ellos, no rompieron nada. Eh, qué difícil este tema, ¿no? En este momento hablarlo. Y sí, Por lo menos estamos mucho más acomodados que hace unos cuantos años. Antes uno se creía que la lucha era de una sola, no teníamos tanta posibilidad de redes, no había tanta información de dónde sacar. sí. Sí, Eh, a ver, hay cuestiones que sí son complejas respecto del BDSM. Recién me dijiste algo y me acordé. A ver, el BDSM puede estar buenísimo y puede ser súper empoderador, pero también se puede utilizar muy bien para encubrir situaciones de abuso. Justamente por esto de me da violencia de género, eh, porque hay un golpe o porque hay una asimetría de poder. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido.
sí pueden cubrir muchas situaciones de abuso, lamentablemente. ¿Se puede prevenir? Se puede prevenir. Yo creo que lo que funciona mejor para prevenir es esto de armar redes, de poder hablar con otros, digo, de pensar con otros, porque además compartiendo experiencias, es, che, bueno, por ahí yo me estoy mambeando, estoy pensando esto, estoy pensando lo otro, pero seguro que soy yo. Y después aparece otra, y después aparece otra más. Entonces, en principio no quedarnos encerrados en nosotros mismos. Hay otras prácticas que encubren algunas cuestiones que están muy mal nombradas, muy mal utilizadas. Vamos a eso. Ah, Es la frase, la frase. Por favor. el poder sanador del BDSM. Pasa es que también se ve mucho en la literatura la palabra terapéutico al lado de spanking, por ejemplo, pero se ve en mucha literatura. Hay infografías. Entonces, Mm, ¿se puede hablar de algo terapéutico en el BDSM? Si no es un terapeuta y que lo bueno, está... ahí vamos, ¿no? Eh, Sí, por eso. no, a ver, lo terapéutico, yo no soy academicista y realmente no soy profesionalista en el sentido de si no sos profesional no podés, pero hay algunas cuestiones que no se pueden nombrar así nomás. El spanking terapéutico, póngale otro nombre, póngale otro nombre. Si no hay una profesional de la salud mental ahí, porque además después se hacen desastres, digo, en el nombre del terapéutico. Y si destapas algo, digo, hay muchas prácticas que tienen que ver solamente con el BDSM, trago. Entonces, eh, terapéutico un choto, así de sencillo. No, puedes hacer spanking y está buenísimo. Terapéutico no es. Si una persona eh, necesita, digo, trabajar algo en un espacio terapéutico, lo tiene que trabajar en un espacio terapéutico. El BDSM es Claro. otra cosa. Es sexualidad, es divertirse, es que las dos personas lo pasen bien, no tiene nada que ver con una terapia y si la otra persona es una relación, me parece que es hasta injusto que le pongamos el rol de que sea tu terapeuta. No, pero por favor, además hay gente que realmente no tiene, no sabe. El slapping terapéutico también. Claro. Si te copa el spanking o te copan los cachetazos, está buenísimo, pero por favor, no tomemos, no tomemos el nombrecito de terapéutico. eh, no es así. No es así y puede ser súper peligroso inclusive, y muy perjudicial. ¿Qué es spanking? Por favor, cuente. El spanking son las nalgadas, las famosas nalgadas con distintos elementos, pero con la mano también. Entonces muchas veces uno por ahí se dice en la bibliografía que podés venir muy cansado de tu trabajo y por ahí sin necesidad de que se genere alguna sesión, te nalguean lo suficiente como para que vos puedas salir de ese estrés del que venís y eso te hace bajar unos cambios como lo mismo que vos usarías, como hacer un baño de espuma con unas velitas. Tiene tan terapéutico como hacerte el baño de inmersión. Ahí va. Bueno, sí, eso. Por favor, terapéutico para los terapeutas. Podemos poner otro nombre. Eso también, El slapping terapéutico me da una impresión. pero eso también es progueo, es necesidad de demostrar poder, de demostrar que yo tengo esto, de que yo estoy en un lugar superior. Si ya se consensuó una simetría de poder, ¿por qué además tenés que ser terapeuta?
Claro. No, El aftercare. Si no existe el aftercare, ¿es abuso? tan blanco-negro. No, no es tan tajante como decir sí o no. Me parece que el aftercare es importante justamente en este rol de cuidado y responsabilidad con la otra persona, ¿no? Eh, si las personas han acordado que va a haber un aftercare, bueno, ese pacto se debería cumplir. No sé si decir que hay abuso. Me parece que es una falta de registro de la otra persona. Claro. Yo Y es siempre lo que digo que tendría que existir el aftercare como una parte de la checklist. Así como la checklist que conocemos todos, le falta mucho de ficha clínica, me parece que también le falta el aftercare, porque por ahí el aftercare que vos necesitas no es el mismo que necesito yo. Por ahí a vos te gusta comer sus y mirar dibujitos y yo necesito que me abracen y nada, y que me hagan mimitos en el pelo. Entonces, también me parece que es algo que tendría que ser un apartado de la misma checklist. Y bueno, supongo que no va a ser el mismo aftercare después de un replay que después de, no sé, una privación sensorial. exacto, digo, podríamos entrar en el debate de ¿está dentro de la sesión? ¿No está dentro de la sesión? ¿No? Pero la verdad es que eso no importa. El aftercare es lo que viene después de la sesión, que es un poco justamente el cuidado de la persona sumisa o bottom, eh, porque bueno, ha trabajado de cuestiones, eh, pero es esto, me parece que tiene más que ver con eh, el registro de que del otro lado hay una o más personas, que con si hay una situación de abuso o no. Abuso es cuando alguien no quiere hacer algo y la otra persona ejerce un poder y lo hace igual. O no registrar, eh, o no dar las condiciones para que esa persona pueda detener la situación que está pasando. ¿Sí? Perfecto, esto. Qué interesante. El aftercare es más o sea, la falta de aftercare me parece que es más una cuestión de destrato Bien, que otra cosa. bien. Sí, Pero no, a mí sí, me parecía lo mismo, pero por ahí como ahora también se está tergiversando mucho al haber de todo, información por todos lados, me parecía importante. Que no te respeten la palabra de seguridad es violación. bueno, eso es abuso. No respetar una palabra de seguridad, todo lo que pasa después de que se dijo la palabra de seguridad y no se respetó, es abuso. La palabra de seguridad es decir que no. Tal cual. Y qué bueno eso de que a veces no te dan, porque uno cuando piensa en la palabra de seguridad, siempre lo que decimos es si estás amordazado, tenés que tener o darle al sumise alguna herramienta para que pueda decir esa palabra de seguridad, ya sea con una campanilla o algo que tire, que mueva dedos, que haga ruido, que haga determinado movimiento, porque si le estoy prohibiendo esa capacidad, ya estoy abusando desde antes de hacer cualquier cosa. No estás dando las condiciones para que se utilice la palabra de seguridad. Esas condiciones también tienen que ser psicológicas, porque si yo estoy ejerciendo coerción durante la sesión, con el esto es por tu bien, si no lo aguantás no sos buen sumise, Yo sé que vos, que también pasa. Yo ahora no puedo frenar, mirá dónde me llevaste, yo ahora bueno, no puedo frenar. saquemos lo del BSM. Es lo que dice un violador. Exacto, Entonces, no. Palabra de seguridad, de nuevo, no es tener el elemento técnico. Es que estén dadas las condiciones para poder utilizarlo. tal cual. Por eso me parece que es fundamental explicar
estos temas que ya no tienen ni que ver con el tema de feminismo o machismo, eso ya lo que apunta es abuso. Es como que desde que empezamos a hacer mucho de los vivos, tenemos que volver a explicar qué es el consenso, volver a explicar, yo trato, ¿viste la frase el no es no? El psicólogo Gabriel Cartañad dijo algo que yo estoy tratando de viralizar, solo el sí es sí, el silencio es no, si no puede dar su consentimiento es no, si dice lo voy a pensar es no, no insistas, porque muchas veces uno en el entorno de donde está, porque a veces no solamente es una persona, es el entorno, una fiesta, una situación de trabajo, donde sea que estés que no te permite poder dar el consentimiento. Exacto. Sí, a ver, entonces, estos son las condiciones, ¿no? Solo sí es sí. Otras cuestiones que trajiste hace un ratito. No se puede ejercer, digo, si no estás en tus facultades. O sea, el consumo de sustancias, ¿sí? Es muy complejo eso. Hay que tener cuidado en ese sentido. Pero bueno, es un poco esta cuestión. No es solo la palabra de servicio, son todas las condiciones para que se pueda nombrar. Tal cual. Creo que siempre lo que se desprende de todo esto es conocer bien a la persona con la que se va a sesionar. No es que uno tiene que estar haciendo sexting virtual y de ahí me voy a encontrar con alguien. Me parece que tenemos que saber mucho más allá del sexting de la otra persona antes del momento de sesionar. Sí, en principio para sentarse a pactar esta checklist, pero además esta cuestión de que las prácticas vayan de a poco increyendo, ¿no? Sí. Que solamente uno sabe cuál es tu máximo placer. Por ejemplo, yo quiero que vos disfrutes el máximo placer. Estoy citando a alguien, palabras. Por eso necesito que hagamos un trío y vos me tenés que buscarle sumises. ¿Cómo el otro va a saber qué es el máximo placer para une? Sí. Sí, de alguna forma sí. Bueno, hay muchos modos de coerción, muchos modos de no... Esto de mandar a la otra persona, digo, la cazadora, ¿no? Sí. Es muy complejo. Pero sobre todo si no hay un conocimiento entre las personas. Es muy distinto. Sí. Bueno, entonces, para definir, ¿el BDSM es machista? A mí me gusta siempre abrir pregunta, porque cerrar sentido es complejo. Yo soy muy psicoanalista en ese sentido. Me parece que tenemos que estar advertidos y que el BDSM puede ser muy machista. Puede serlo. Entonces tenemos que estar atentos y poder construir otras prácticas, pero porque entonces es poder construir otros vínculos entre nosotros. Esta cuestión de las redes, ¿no? De socializar la información, de ver dónde se busca la información. Vos decías que hablaste con varias sexólogas. Si no siguen a Meloni Sexóloga en Instagram, que además es amiga mía, síganla, porque da muchísima información, y no solo sobre las prácticas BDSM, digo, sobre sexualidad en general, y poder corrernos de algunas cuestiones súper coitocentristas o orgasmocentristas, información sobre determinadas sustancias que podemos llegar a utilizar, sobre juguetes. Está buenísimo contar con esa información, digo, seguir cuentas que además brinden información fidedigna, verdadera, poder consultar y poder socializar eso, porque Sí, y no quedarte con una sola fuente, tal cual. para poder elegir, para poder tomar una decisión, tenemos que tener toda la información.
Esas son las condiciones para poder Claro. asumir y decidir. Sí, con Meloni nos quedó pendiente un vivo ahí, ya vamos a hablar con ella. Sí, por favor. No, no, es una genia, además es un show. Sí, sí. Siempre yo me acuerdo de la primera noche que hablamos, estuvimos tanto tiempo hablando que fue onda, bueno, vamos a dormir. Sí, sí, sí. El CM también no deja de ser eximido del machismo. Creo que hay que empezar a descubrirse uno. El BDSM me parece que es una sexualidad que apunta mucho al autoconocimiento, ¿no? Entonces, cuando otro quiere apoderarse de ese conocimiento del leotre, es como, yo me tengo que autodescubrir, yo tengo que elegir cuáles son las prácticas que quiero y van a ser mi máximo placer en mi propio ritmo. Ujú. Si la otra persona no me puede seguir en mis ritmos, hay un montón de gente que está dispuesta a darte tu tiempo. Sí, sí, esto del autoconocimiento y del poder acompañarse en ese autoconocimiento, ¿no? Esto que decís Ujú. vos de respetar los ritmos, de poder consensuar los ritmos también. Y de nuevo, no está mal no ser compatible con otra persona. Nos cuesta mucho pensar en la finalización de los vínculos, pero bueno, a veces no hay compatibilidad en ese sentido. Y está bueno poder verlo y poder nombrarlo. Porque está como esa cosa de que si digo la palabra de seguridad, soy mala sumise, si yo lo quiero complacer a como sea, entonces es como que uno se autorrelega o acepta cosas que en realidad no quiere, ¿no? Sí, 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 por eso esto que decís vos, ¿no? Del autodescubrimiento y del poder conocerse y encontrar personas con las que digo, te puedas acompañar en ese camino. Tal cual. Siempre hay que buscar lo que te haga bien. Si te hace ruido, te hace mal, salí de ahí. Para pensarlo. Sí. Tal cual. ¿Cómo hacemos para manejar un poco esa culpa caer en la victimización o revictimización cuando te pasa algo? O sea, Eh, a ver, vos hablas de la culpa de haber atravesado una situación. no, por ejemplo, dije la palabra de seguridad y uno se siente mal, cómo no lo dejé conforme, cómo poder salir, darse cuenta que no está mal que uno lo haga. Si pasó eso, pasó por algo, no se tira el rojo, no es fácil de tirar también. Si te respetan, no deberías tirarlo nunca. O sí, porque vos estás en otras circunstancias. ¿Ves? Pero el tema es este, que la palabra de seguridad o el rojo se ve como algo hiper extremo o que la otra persona se zarpó, que puede pasar, o puede ser también que justo, bueno, ese día por H o B circunstancia, el umbral de dolor es más bajo, puede pasar cualquier cosa. Entonces, el rojo no es mala palabra. Esto tenemos que empezar a poder pensar. La posibilidad de todo es muy enorme y es muy inabarcable. Entonces, ¿para qué sirve la palabra de seguridad? Para saber que hay un límite. Entonces, si una persona sabe que la otra la va a poder frenar o que está ese límite, podés ejercer con mayor libertad. Porque si no, nunca sabes qué es lo que le estás haciendo. Claro. Ahora bien, si existe esa culpa de decir la palabra de seguridad, diálogo con la persona con la que hablarle, ponerle palabras siempre. O sea, sería parte del rol del dominante
poder instruir o darle la confianza al sumise para que no sienta esa culpa, que está bien decir las palabras de seguridad, que uno tiene que estar cómodo en todo momento, que si no está cómodo no se sesiona. Y está bien también. Exacto. Porque muchas veces es como uno, el tema de los castigos, ¿no? En el BDSM. ¿Qué es lo que realmente se castiga? ¿Cuál sería una falta grave que cometa un sumise como para que sea algo imperdonable o algo que uno, eh, ¿no? El tema ese de los castigos es como lo mismo de la humillación que nombraba Evangeline. Creo que también hay que pautar con qué uno puede humillar y con qué no humillar. ¿Seguro? Todos tenemos una vena que no hay que tocarla. Creo que la peor frase que estamos acostumbrados a escuchar de chicos es: no hay límites en el sexo. Yo no tengo límites en el sexo, y no, esa es la peor frase del mundo. No, no, por eso, a ver, está esta cuestión de la parte que ejerce el poder de forma consensuada, de responsabilidad, de brindar todas las condiciones para que la otra parte pueda decir su palabra de seguridad, y también el dialogar de esas personas sumisas con su dominante o su top y con otras personas más, para intercambiar experiencias, digo, para ver que no son las únicas personas a las que les pasa, entender que a todos nos atraviesan otras cosas. La sesión no es una burbuja en el mundo. Porque el resto de tu vida sigue transcurriendo, te pueden pasar cosas. Tratar de dejar de verlo como algo tan rígido. Todo va fluyendo. Fluyendo, cambiando, mutando. Entonces, poder salir de esa cuestión de rigidez. No estamos iguales todos los días. No. Empezando desde el hormonal. Desde todo. Desde todo. Entonces, sernos un poco más amables con nosotros mismos, pero sobre todo diálogo. Diálogo, diálogo y no quedarse callado. El diálogo es feminista. Es una herramienta, sí. Bien, bueno, me está costando mucho seguir los mensajes porque hay muchos. Hay muchísimos, y a mí también, y se me van frenando. Y faltan 5 minutos. Sí. Vi a alguien que nombraba esta cuestión de estar con menores de edad. Eso es abuso. Las personas menores de edad no pueden dar consenso. ¿Sí? Eso es abuso, punto. Y debe ser repudiable. Totalmente repudiable. No es BDSM, no es sensato. La ley es la primer límite a la sensatez que tenemos en el BDSM. Yo veo que por ahí hay muchas denuncias. No se olviden que tenemos leyes, hay una comisaría de la mujer, hay que hacer las denuncias, no pueden quedar impunes estos casos. Más si menores, o sea, hagan las denuncias pertinentes, es la única manera que tenemos de limpiar los ambientes y de que esto se frene de una vez. No puede quedar en el aire, o sea, son cuestiones muy, muy graves. Sí. El tema de la compulsión a la denuncia, es compleja, sobre todo en situaciones de violencia por razones de género. Digo, hay que tener todo un armado para hacer una denuncia, pero cuando se trata de menores de edad, no queda únicamente en la persona, la víctima, la persona que sufrió el abuso. No es solo su potestad, sino que hay muchas personas alrededor que están compelidas a denunciar. Entonces, saber esto, saber que están las líneas telefónicas, se pueden asesorar en la 144, por ejemplo, que tienen un recursero con todos
los organismos a los cuales se puedan acercar, traten de ir a una comisaría común, porque en líneas generales son muy complejas y no es bueno el trato, sobre todo cuando tiene que ver con disidencias o con violencia por razones de género. Sí. Primer recurso a la 144, ahí es una línea de asesoramiento, no de denuncia, eso también, sepámoslo. Ah, es bueno aclararlo. Exacto. Si hay una situación de violencia en el momento, de abuso en el momento, hay que llamar al 911, no hay que llamar a la 144. Claro. Pero la 144 realmente asesora muy bien sobre todos los organismos que hay disponibles, ¿sí? Y para Bien. también.